Vamos a borrar entonces esta partecita. A ver, vamos a ver si se puede borrar. Ok. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ya, entonces vamos a ir al otro paso de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos calculado, ya hemos hecho el cálculo dos veces el cálculo, es decir, dos pasos ya hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, vamos al siguiente paso de cálculo. Esto también lo hemos visto y lo hemos visto entonces con detalle cuando hemos visto la figura, digamos, del Excel, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo hemos visto en la figura. Soy un chalequito todavía manejando este software. La próxima vez espero estudiarlo ya con más detalle. Pero es mejor que el Jamboard. Ya. Entonces, vamos al paso 3. Paso 3. En el paso 3 ya hemos visto el paso 2, que es, vamos a ver entonces la estructura disipadora. En la estructura disipadora primero vamos a calcular lo que es el caudal unitario. Y el caudal unitario es simplemente decir caudal sobre L. Entonces, aquí los cálculos, caudal unitario sería 30, que ustedes me han dicho, o digo 35, que es la sobre 30 es no L. 30, ¿cuánto sería este caudal unitario entonces? Ustedes díganme. 1.16, Inge. 1.16 metro cúbico por segundo por cada metro de vertedero. Disculpen. Entonces, fíjense, está más de 5 centímetros, tiene 1.16. 1.16 es respetable, ¿no es cierto? No se olviden que es una crecida, por favor. ¿No es cierto? Entonces, voy a ver una otra cosa. Voy a suponer una caída total. ¿Cuál es esta suposición de la caída total? Hasta la plantilla del tanque amortiguador. Entonces, intentaremos que esta vez sea más bonita la cuestión, porque está feo, son mis dibujos, no son tan bonitos, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner aquí la plantilla del tanque amortiguador, ¿no es cierto? Esta que sea, ya listo, ¿no es cierto? Aquí va a haber una patita. Una patita y aquí otra vez recto. Ok. Entonces, aquí viene el cimacio. Así. ¿No es cierto? Y aquí vendría entonces lo que es el paramento, ¿no es cierto? El paramento del cimacio.
Lo vamos a poner a 90 grados. Lo acercamos y lo dibujamos. Entonces tienes tú el paramento. ¿De qué se trata entonces? Se trata de lo siguiente. Se trata entonces de saber cuánto es esto. Un cachito, caramba. Bueno, si no se puede con regla, no se puede. Ya. Entonces, aquí voy a tener una línea. Todo el canvas se está moviendo. A ver, un segundito, por favor, ¿ya? Exit. Ya. Espero que sí. Bueno, es la distancia que hay entre esto, entre esta punta y la plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre la punta y la plantilla tiene que ser. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto es eso. No sé cuánto será eso. Tiene que haber entonces una distancia entre esta punta. Un segundito, entre esta punta y la plantilla. Esa distancia. Esa distancia la vamos a llamar A. Y ustedes tienen que más o menos decir cuánto va a ser A. ¿Cuánto le ponemos de A, señores? A ver, suponiendo que el paramento, también podemos generar cuánto es el paramento, es decir, esto de aquí a aquí. Mínimo tiene que ser 60 centímetros ese paramento. Por el momento vamos a ver cuánto es A nada más. ¿No es cierto? ¿Cuánto es esto? A, ustedes me tienen que decir, señores, ¿cuánto va a caer? 1 metro, 2 metros, 1,50, 3, 2, 1, no sé cuánto. 4 metros y medio. 4 metros es demasiado, pero bueno, le vamos a poner 4 metros. Es gigantesco. ¿Te imaginas 4 metros que caiga una pared? Ahora, normalmente estas cosas normalmente son chatas, digamos. ¿Por qué son chatas? Porque no quieres que el río lo voltee. Esto difícilmente lo va a voltear. Estas cosas no fallan por volteos. Es como una camioneta. Las camionetas difícilmente se vuelcan, ¿no es cierto? Tienes que hacer mucho esfuerzo para voltear una camioneta porque tiene esto demasiado largo y el centro de gravedad está por aquí, ¿no es cierto? Entonces, normalmente estas cosas, si van a fallar porque el esfuerzo de agua ha venido tan grande que lo arrastra, ¿no es cierto? Y cuando yo pongo 4 metros aquí, estoy haciendo que esta cara que está expuesta sea demasiado grande. Cuando el río venga, lo va a arrastrar, ¿entienden? Entonces, muy grande es A, 4 metros. Entonces, A, 4 metros no vamos a hacer. Entonces, A tiene que estar entre 1 y 2 metros. ¿Cuánto le podemos poner? 1,50, dije. Ya, 1,50 metros. Entonces, eso es lo siguiente que debo hacer, ¿no es cierto? A, B. Ahora voy a poner C. En C voy a estimar Y1.
este Y1. Voy a estimar Y1. Y1 también entonces tengo que poner yo, ¿no es cierto? Entonces es otra de las cosas que debo poner. ¿Cuánto va a salir Y1? Y1 es normalmente pequeñito, porque está cayendo 1 metro y el agua se aplasta. Una vez que se aplasta, el acto posterior se agranda. Eso lo llamamos resalto hidráulico. Pero antes de que haya resalto hidráulico, lo que hace el agua es aplastarse, completamente se aplasta. ¿Cuánto sería Y1 entonces? 0.20, Inge. Vamos a ver. 0.20 metros. Después lo vamos a comprobar si lo que ustedes han dicho está bien, está mal, qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, aquí en el punto D, voy a calcular la altura de caída. Entonces, la altura total de caída Z va a ser igual a todo lo que es H, ¿no es cierto? H que viene a ser, aquí está, no se olviden, aquí está H, ¿no es cierto? Más A, que acaban de decirme cuánto es A, menos Y1. Entonces, aquí va a haber Y1, ¿no es cierto? Aquí sí va a haber Y1. Y H está por acá. ¿No es cierto? H, esta H, más todo A, menos Y1 es la altura total de caída. En este caso, Z va a ser igual a 0.70 más A, que me han dicho que es 1.50, menos Y1, que es 0.20. Los dos últimos están supuestos. En Z, ¿cuánto es entonces? 2, Inge. 2.0. Ok. Vamos a ver siguiente, entonces. A ver. En el siguiente punto, lo que vamos a hacer entonces es calcular, vamos a ver, click canvas le vamos a meter ya. En el siguiente punto E, aquí vamos a poner E, vamos a continuar con E por acá. Vamos a calcular velocidad en Y1. ¿Para qué quiero calcular? Fíjense, aquí necesito Y1 para calcular el flujo. Entonces, lo primero que debo hacer para la velocidad en Y1, tengo que acordarme de la ecuación de la energía. La ecuación de la energía, ¿no es cierto?, es en canales es igual a Y, ¿no es cierto?, más B cuadrado sobre 2G. ¿No es cierto? Si yo hago que el plano de energía esté en Z, ¿no es cierto?, entonces Y, ¿no es cierto?, es 0. Y, ¿no es cierto? Entonces, el punto de partida, el punto de referencia, va a ser Z, el plano Z. Para esa condición Z, va a ser entonces nada más la energía de velocidad. B cuadrado sobre 2G. Y entonces la velocidad despejando va a ser raíz de 2G por Z. Y esto va a ser igual a raíz de 2 por 981 por Z que acaban de calcular, que es 2.0. ¿Cuánto es la velocidad entonces, señores?
6.26, Inge. Es una velocidad alta, ¿no es cierto? Y tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque el Y es chiquitito. Si la ecuación, en la ecuación de energía, si Y es chiquitito, para que la energía se mantenga constante, si esto ha bajado, ¿qué cosa tiene que subir? La velocidad, ¿no? Cuando uno, en la ecuación de energía, cuando algo baja, el otro sube, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la energía sea constante, ¿no es cierto? Si Y subiese, entonces B bajaría. En este caso, Y está bajando, porque es chiquitito Y, entonces lo que sube es velocidad, y es por eso que la velocidad es grande, es del orden de 6.26. ¿Están entendiendo eso, verdad? Entonces, y ahora sí, el Y1 calculado, ahora tengo que venir a hacer otra cosita. Y1 calculado, porque lo voy a calcular el Y1, ¿no es cierto? El Y1 que tienen que calcular va a ser igual entonces al caudal sobre B1. Entonces, Y1 calculado va a ser igual. El caudal en este momento es el caudal unitario. ¿Cuánto es el caudal unitario? 1.16. Sobre la velocidad en 1 que es 6.26. ¿Cuánto es Y1? 0.18. Este 0.18, tengo que ver cuánto es Y1, cuánto es estimado Y1. 0.20 estimado Y1, ¿no es cierto? Si tuviera que trabajar con Excel, tiene que ser igualito, ¿de acuerdo? Con el Excel, ¿no es cierto? En este caso, qué sé yo, tendría que tomar aquí 0.18. Entonces voy a ver desde aquí, desde Y1. Vuelvan a tomar Y1 igual entonces lo que han calculado, 0.18. Y vuelvan hasta este punto. ¿Cuánto es? ¿Ya? Ustedes tienen que hacer eso, por favor. Vamos, haciendo. Con los mismos pasos, por favor. Inge, me vuelve a salir 0.18. Ajá, con 0.18 te sale 0.18, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, con 0.18 voy a reportar entonces que esto es 0.18. Vamos a ver, esto ya hemos visto. Entonces, cuando ustedes van a decir, entonces, aquí es 0.18 y E1 calculado es 0.18. Eso me estás diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Inge. Entonces, ok. Si aquí pongo 0.18 y E1 calculado, entonces 0.18. Entonces, está bien, hasta ahí está bien, ok. Vamos a ver uno nuevo. Entonces, tengo ya todo calculado. Yo sé entonces que Y1, ¿no es cierto? Ando, contra Z. Un segundito. Voy a ver mi canvas anterior. Me voy a traer mi dibujito, ¿ya? A ver si está ahí. No. Bueno, no va a dar. Ok, entonces, yo sé que Y1 calculado en este momento, ustedes me van a seguir ya.
Y1 igual 0.18 y eso es lo que está bien, está comprobadito entonces que Y1 es igual, dice 0.18. Muy bien, señores. Voy a, ahora como paso 3, voy a calcular el fruto. Número de fruto. Yo sé que el número de fruto tiene que estar entre 4.5 y 9. Entonces, el fruto en 1, porque estoy calculando en el punto 1, va a ser igual entonces a la velocidad en 1 sobre raíz de g y e sub 1. Entonces, el fruto sub 1, reemplazando, va a ser igual a la velocidad sub 1. ¿Cuánto era la velocidad? Ustedes han recalculado, por favor. 6,30. 6,30. Pero esa no es la velocidad. A ver, esa no era la velocidad que yo he calculado, sino la que ustedes han calculado cuando han vuelto a poner Y018. Sí, es esa. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, entonces sobre 9.81 por, ahora sí, voy a poner el 0.18 que ustedes están calculando. ¿Cuánto es entonces este fruto? 4.74 me sale, Inge. 4.74. Entonces está ok. ¿Por qué está ok? Porque está entre 4.5 y 9. ¿No es cierto? Entonces, entre 4.5 y 9 tengo eso. Entonces, voy a ver, ahora ya he pasado de etapa. Si esto no fuese, si esto fuese muy pequeñito, hay que agrandar la caída, el A. ¿De acuerdo? El A hay que agrandar si esto fuese muy pequeñito. Si esto fuese muy grande, hay que empequeñar. Si con 4 metros, seguramente el fruto les va a dar gigantesco. Entonces, tienen que empequeñecer la caída. Entonces van a jugar con eso, por favor. Si esto está menos de 4.5, agrandan la caída, agrandan A. ¿De acuerdo? Van a agrandar A. Bien, señores. Entonces voy a calcular el tirante conjugado. Oh, 3/4 es esto. Tirante conjugado. Bien, voy a calcular entonces el tirante conjugado y el tirante conjugado Y2, ¿no es cierto? Va a ser igual entonces a la raíz de 2 veces Y1 b sub 1 al cuadrado sobre g más y sub 1 al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Ahí cierra esto, menos y1 medios. Entonces, calculando, y2 va a ser igual entonces raíz de 2 por y1 que es 0.18 por b1, ¿cuánto es 0? B1 me han dicho 630 por 6.30 al cuadrado, todo sobre 9.81, sigue la rayita más y1 que es 0.18 al cuadrado sobre 4, cierra esto, menos 0.18 sobre 2. Entonces, y1, ¿cuánto va a ser? O y2, perdón, y2, no es y2, no es y2, y2, porque ya he calculado y1. Esto es y2. Me salió 1.12, ingeniero. 1.12 12. metros. Ok. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, el y1 es 0.18, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho el resalto es inflar eso, ¿no es cierto? Y ha hecho que el resalto llegue entonces a y igual 1.2. Muy bien. Quinto, longitud del resalto.
La longitud del resalto está dado en 5 veces Y2 menos Y1. Cachito, voy a ver el anterior canvas. ¿No es cierto? ¿A qué me estoy refiriendo entonces con la longitud total? ¿No es cierto? Entonces, la longitud del resalto va a venir de aquí a aquí. Todo lo que está aquí. Tiene que ser contenido aquí. Y la longitud total que yo voy a tener, la longitud absolutamente total, vamos a ver aquí en verde, va a estar dado desde este punto hasta este punto. Esa va a ser la longitud total. Desde este punto hasta este punto. ¿No es cierto? Esto viene dado por la curva. ¿No es cierto? Ahora ya ustedes saben a cuánto ha caído, ¿no es cierto? Cuánto es la caída total. Entonces, ahí le cortan y ahí la curva les va a dar hasta cuánto es el desarrollo de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es gráfico, no hay problema en hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes ese truquillo que vamos a hacer. Ahora sí, ¿dónde estamos? Estamos por acá. Entonces, la longitud del resalto la vamos a calcular y sería entonces longitud del resalto igual 5 veces Y2 que acaban de calcularme, 1.12 menos Y1 que estaba ya calculado anteriormente, 0.18. La longitud del resalto, ¿cuánto es entonces? ¿Cuánto es? 4.7. Entonces, ese tanque amortiguador mínimo tiene que tener 4.7 metros, ¿no es cierto? Para poder contener el resalto, ¿no es cierto? Si no, no va a contener el resalto. Entonces, y una cosita más tendríamos que ver entonces, que es la parte 6. ¿Cuál es la altura de la patilla? ¿Y a qué me refiero con altura de la patilla? Me refiero a esta altura. Y es de la patilla. ¿Cuánto es esa altura de la patilla? ¿Ya? Esa altura de la patilla va a ser igual a 1.15 de Y2 menos el Y normal. Y aquí viene el Y normal. ¿No es cierto? Ustedes saben que tienes un río o un canal. Y en el canal hay una altura normal. Esta altura normal depende de si es río o es canal. Tú tienes que calcular esa altura normal. ¿Cuánto es esta altura normal? Eso es un cálculo que lo podemos hacer más tardecito, ¿ya? Pero este es un calculito. Uno hace este cálculo y entonces, de acuerdo a ese cálculo, uno puede tener la altura normal del río o del canal. No hay problema. Estamos buscando entonces esta alturita normal. Suponiendo que hemos encontrado esa altura normal y que la altura normal sea, qué sé yo, 0.80. ¿No es cierto? Esto es suposición. Por favor, no es nada más que una suposición. ¿No es cierto? No tengo otra cosa que suponer.
En este momento no estoy calculando eso. No es la intención de calcular ahorita eso, ¿ya? Después lo vamos a calcular. Entonces, en este caso la Y de la patilla va a ser igual 1.15 de Y2, que, ay, Y2 ya no. Esto es de Y2 vale ¿cuánto? 1.12 menos Y normal, que es 0.80. Y en su P va a ser ¿cuánto entonces? .37, Inge. Entonces vas a tener una patillita de 0.40, ¿no? Listo, esa es tu patillita. Ya los 0.40 metros. Y habrías ya calculado todo esto desde el punto de vista hidráulico. ¿De acuerdo? Todo está entonces calculado desde el punto de vista hidráulico. Aquí teóricamente termina entonces el cálculo hidráulico. Vamos a ver lo mismo. Ven el Excel, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, Inge. Vamos a ver entonces el Excelito este, ¿ya? En la parte hidráulica. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a calcular cuánto vale el cálculo sobre el vertedero, ¿no es cierto? Para el cálculo, primero vamos a ver cuáles son los datitos. El caudal es 35, ¿no? Ustedes me han dicho que la longitud de la sud es 30. La altura del paramento lo vamos a meter 0.80. El tirante normal del río 0.80 también. CD es 2. Y el crítico lo vamos a calcular. Ya más y crítico, no hay problema. Después les voy a enseñar a calcular el Y crítico, por favor. Entonces, la altura de esto, fíjense, está exactamente igualito como les enseñó. Y este es lo que yo utilizo. ¿Ya? Entonces, tienes los datos y están utilizados ahí los datos. Entonces, es 0.691. ¿Cuánto habíamos hallado nosotros? 0.70. ¿Se acuerdan? Sí, Inge. Ya. La longitud del espaldón para 0.70. Vengo al perfil Krieger y bajo pues 0.70. 0.50, 0.70 aquí, digamos. ¿Qué sé yo? Vamos a dibujar una línea, ¿no es cierto? Dibujan una línea de 0.70 y ven cuánto es el espaldón. ¿Ya? Perdón, aquí abajo. Claro, aquí arriba también pueden ver 0.50, 0.60, 0.70. Y abajo ven 1.10, 20, casi 30, ¿no es cierto? Esto es la longitud del espaldón. Esto hay que ver, por favor, cuánto es esta longitud del espaldón. Esta longitud del espaldón se ve entonces de acuerdo a esta caída, por favor, ¿ya? No lo estoy viendo muy bien. Yo, ¿qué se llama? De repente no es... de repente no es... Hay que ver aquí, ¿ya? Estar por aquí, 0.70. Por aquí debería estar. 0.70. Eso es algo más, está por acá. Claro, yo tengo que ver esto, ¿ya? Del gráfico Krieger. En otras palabras, mejor lo haremos. 0.50, aquí está 1 metro, 0.70 por acá. 1.10, 20, 30. Ya.
1.30 es esa longitud del espaldón. El caudal unitario está, que es el caudal sobre la longitud, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Caudal sobre la longitud, 1.67. No me acuerdo cuánto está en su caudal unitario, por favor, chicos. 1.16, Inge, lo mismo casi. 1.16 está, ¿no es cierto? 1.16. La caída total, ¿ustedes cuánto me han dicho que era? Ustedes lo han supuesto. Ah, ¿cuánto era? Ah, 1.5, Inge. 1.5. El tirante de agua que han supuesto, 0.2. ¿No es cierto? La altura total de caída es 2.23. Z. ¿Cuánto es la altura de caída? 2. 2. Claro, ahí falla algo, ¿no es cierto? Porque por las unidades, ¿no es cierto? Fíjense si todo está bien, ¿ya? Las unidades nomás es. Entonces, esto sería... Ah, el adoptado no está aquí. 0.7 está el adoptado. Ahora sí. 2, ¿no ve? Cabal. La velocidad 6.26 me han calculado. Y la velocidad calculada, ¿no es cierto? Es esa. Tantear otro Y1, entonces Y1, ¿dónde está Y1? Era 0.18. Ya. Con 0.18, y el calculado es 0.18. Está bien, ¿verdad? 0.18. Verificamos el fruit. El fruit ustedes han sacado. ¿Cuánto era el fruit que ustedes han sacado? 474, Inge. Un cachito. 4.74, ¿están seguros? Sí, estaría eso. Y el fruit es 4.74, según ustedes. Según yo es 4.67. Algo está pasando. Inge, es que pusimos 6.30 en vez de 6.29. Y no debería variar mucho. Pero bueno. Entonces el fruit está bien. Está más que sí, está ok. ¿No es cierto? Está mal. El Y2 es 1.12, 1.13 aquí. La longitud del tanque amortiguador es 4.75, ¿verdad? Sí, nos salió 4.7, ¿no? Ya, ¿no es cierto? La altura de la patilla con régimen normal, 0.5, ¿es cierto? 1.5 menos IN, ¿no? IN, ¿cuánto hemos dicho? 0.8, ¿no? 0.5 era la patillita esa. Asumimos. 0.40, ¿no ve? Sí. 0.40. Aquí hay algo, claro. Resulta que la longitud aquí, 4.8, vamos a ver, aquí, este es lo adoptado, 4.8, la longitud de la patilla es, ¿no es cierto? 0.5. Ya. Si habría régimen crítico, entonces la patilla es diferente, ¿ya? Un poquito tienes que ver cuánto es, en vez de que sea con la altura normal, este es con la altura crítica, fíjense. ¿Ya? Pero para eso hay que calcular la altura crítica en el canal. Lo que nosotros hemos hecho es calcular la altura normal. Si es con la altura normal, está aquí. Si es con la altura crítica, está aquí. ¿No es cierto? Entonces, tienen que ver si el régimen en el canal posterior es normal o es crítico. Ahí está. Y entonces ya tienes, mira, ahí están todos sus cositas, ya sus medidas. Bien. Algún cálculo hidráulico vamos a hacer aquí, en esta partecita. Ya, igual me voy a volver a poner aquí. Aquí.
Ustedes saben, muchachos, que la formulita ¿de quién es esa formulita? Maní. Eso. Están despiertos, lo cual me alegra muchísimo, muchachos. Si yo hago caudal menos área sobre N radio hidráulico a la 2/3 pendiente a la 1/2 y esto lo igualo a 0, el resultado es Y normal. ¿Qué tengo de dato? Tengo Y, radio hidráulico voy a calcular, área voy a calcular. Aquí el radio hidráulico no se olvide que es área sobre perímetro mojado. El caudal lo tengo, es dato, entonces voy a hacer por prueba y error y voy a encontrar que esto sea igual a 0. Cuando esto es igual a 0, entonces voy a encontrar el Y normal. El Y crítico, ¿cuánto es? Y crítico igual velocidad sobre raíz de G por Y, ¿no es cierto? Y si hago que 1 sea igual a velocidad sobre raíz de G, voy a hallar entonces el Y crítico. Haciendo entonces esto valor a 1, voy a entonces hallar el Y crítico. Haciendo esto el valor a 0, voy a encontrar el valor de Y normal. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, señores? Muy Sí. bien. Ahora me voy a ir otra vez a mi tablita. Voy a presentar ahora una ventanita y estaba aquí en mi Excelito estaba. Entonces, como verán, o es 1 o es 0. Y aquí están, fíjense, caudal menos todo igual a 0. Y aquí, B sobre caudal sobre área, ¿no es cierto? Es velocidad Y cuadrado, todo es igual a 1. Tiene las dos funciones. La función normal, que es 0, la función crítica, que es 1. Entonces, con eso ustedes tienen que calcular esto, ¿ya? Tendrían que calcular esto para encontrar cuánto es la función normal, esta. Vamos a poner que la función normal sea aquí 1 y aquí 1 de entradita. Así está de entradita, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 1. Aquí esto no es 0 ni esto es 1. En un caso es menos 22 y en el otro caso es 0,46. Me voy a venir acá. Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. Con el valor de 0 porque es la función normal. Aquí está. La función normal tiene que ser igual a 0 para encontrar el tirante normal este. A ver. ¿Cuánto ha sido el tirante normal? 0,75. Para estas condiciones, caudal 30, el coeficiente de Manning 0.035, he puesto una base del canal de 24 metros. Y el talud de 1 metro, es decir, el talud H sobre B1 quiere decir que está completamente recto, ¿no es cierto? Ya. La pendiente, he puesto una pendiente X. Ahora, este en 0,46 debería ser 1. Entonces, análisis, buscar objetivo con el valor de 1 para modificar, entonces, aceptamos. Ya lo tengo este en 0, ya lo tengo este en 1. Por lo tanto, he encontrado el valor de Y normal y he encontrado el valor de Y crítico. De esa manera, entonces, esta manera de calcular no es mía, es calculado por el es del doctor René Gómez García Palau. Lo único que estoy haciendo es traer a colación su modo de calcular nada más, ¿ya? Pero en realidad es el que me ha enseñado a cómo hacerlo, nada más, ¿no es cierto? Y yo se lo estoy comunicando a ustedes con el permiso, obviamente, del
del autor. Lo único que tienen que hacer siempre, siempre de los siempre que están haciendo algo, tienen que decir quién es el autor. Si yo les estoy enseñando esto y les doy mi software, cuando ustedes empleen mi software, tienen que decir, este es de acuerdo a lo que el ingeniero Rocha nos ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, aquí están todos los perfiles Krieger, en fin, todas esas cosas. ¿Ya? Ahora falta encontrar la parte que es la parte estructural. Ya hemos visto la parte, entonces, la parte que es parte que se llama hidráulica. Nos toca encontrar la parte estructural. Y la parte estructural tiene que ver con las subpresiones. A ver si esta cosa se levanta o no se levanta. ¿No es cierto? Si se levanta, entonces estamos mal. Tendríamos que hacer algunas correcciones. Entonces, la idea entonces es buscar cuánto va a ser la subpresión, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar entonces las subpresiones necesarias. Bien, señores, voy a volver a mi modo de hacerlo primero, primero a manito, porque si no lo hacemos a manito, medio grave va a estar. Vamos al whiteboard otra vez. Bien. Habríamos terminado entonces todo lo que se refiere a la parte hidráulica, señores. ¿No es cierto? Todo lo que es la parte hidráulica la hemos concluido. Un segundito, voy a traer de aquí una imagen. Un segundito, por favor. Esta imagencita. Ya. Ahí está la imagen entonces que teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces, esta es la imagen con los cálculos que tenemos, aproximadamente todos los cálculos que hemos hecho, ahí está la imagencita, ¿no es cierto? Y hemos adoptado algunas cositas, 0,6, por ejemplo, este es 1,3, la longitud total, aquí está, todo, un poquito más grande quizás. Ahí está. ¿No? La patilla es 0,5, esta alturita es 1 metro, este es 1,50, este es 0,80. Bueno, ahí está todo, por favor. ¿No es cierto? Entonces vamos a calcular lo que se llama la subpresión. Entonces falta entonces lo que es la parte estructural. Para la parte estructural, lo primero que tenemos que ver entonces es cuánto vale la subpresión. La subpresión en cualquier punto, SPX, es igual entonces a C' por B doble, ¿no es cierto? Que multiplica a H más H' menos H sobre LCE por LCX. SAS. Ya, entonces, es esa parte. Ya. Ahora bien, C' es una constante que depende. Si, por ejemplo, la cimentación es roca dura, entonces C' vale 0,25. Es decir, si todo esta cosa se asienta sobre roca dura, lo cual es siempre, si estás en río, difícil, ¿no? Entonces, otro puede ser cimentación en material permeable.
casi el común de las cosas en este tipo de estructuras. Si la cimentación está en material permeable, entonces 1.0. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a... Voy a tratar de... Cachito. Mejor sacaré mi regla nomás, porque si no estoy fregado. ¿Ya? Eso viene así. Después vamos a sacar la regla. Vamos a poner a 0. La traemos aquí. Y rayamos esto. Y ya está. Así hemos hecho. Este es nuestro cimacio, entonces, ¿no es cierto? Y por aquí tenemos la colita. Vamos a poner la colita aquí. Ok. Esto no hay. Bien, entonces yo sé que desde aquí hasta aquí, esto lo voy a llamar H. ¿Ya? H lo voy a llamar. Y por otra parte, aquí tengo la Tierra y aquí este va a ser mi eje de las H'. ¿Ya? Entonces, este es el origen. Entonces, ahí tienes las dos cosas, H's y H'. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo a esto, los datos que yo tengo. Estoy, digamos, en cimentación permeable, entonces C igual a 1.0. W es igual a gamma del agua, es igual, esto pesa 1000 kilogramos cada metro cúbico. H es 0.80 al parámetro, ¿no es cierto? Y con estas cosas voy a sacar entonces cuánto va a valer LCE. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuánto vale LCE? En este caso, LCE es toda la longitud. Vamos a ver qué es LCE. LCX es la longitud compensada aquí. Primero, aquí vamos a poner LCX igual longitud compensada. Hasta el punto X. Muy bien, esa es la longitud compensada, entonces, hasta el punto X. Un segundito, por favor. Bien. Voy a ver entonces cuánto va a valer LCE. Y para saber cuánto vale LCE, tengo que ver cuáles son las longitudes horizontales y cuáles son las longitudes verticales. ¿No es cierto? Las longitudes horizontales y las longitudes verticales. En este caso, tengo que ver todo lo que en el grafiquito yo tengo como longitud horizontal. Vamos a ver qué tengo.
La longitud horizontal, en el grafiquito que yo tengo, viene dado por 1.3 más 4.8. Entonces, primero, entonces, longitud horizontal igual, entonces, oh, caramba. $1.3 más 4.8. Entonces, las longitudes horizontales, que son bajo las cuales se va a ver cuánto es la supresión, entonces en este caso esta longitud horizontal es 610 metros. Y ahora tengo que ver las longitudes verticales. Todas las longitudes verticales, ¿ya? Y aquí tienes un truquito en las longitudes verticales. En las longitudes verticales, ¿no es cierto? A ver, un cachito. Ya. Las longitudes verticales son las siguientes. Aquí. Todo esto. Todo esto. Esto y esto. Entonces sería 2 metros más 2 veces por, ¿cuánto es eso? 0.48 más 1.80. Y esto es igual a 4.76. Inge, disculpe, ¿no se toma la altura de la patilla más? Estás tomando, todo estás tomando. 1.80. ¿Te das cuenta? Así que Todo, está bien, gracias. todo estás tomando. Entonces, ahora sí, LCE. LCE, las longitudes horizontales las voy a tomar en 1/3 de su valor. ¿Ya? Es todas las longitudes horizontales tercios más las longitudes verticales, porque se darán cuenta que la supresión viene en el sentido de las Y, no en el sentido de las X, ¿no es cierto? Entonces, LCE en este caso va a ser igual a las longitudes horizontales 6.10 sobre 3 más 4.76. La longitud, entonces, CE va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, entonces, a 6.79 metros. Hasta ahí vamos a quedar porque es 8:12, ¿ya? Guardamos aquí todo. Clase del lunes concluimos, ¿sí? Sí. Ok, chicos, entonces el lunes vamos a concluir esto. Ya hemos calculado el LCE. Hasta ahí me van a guardar, por favor, mis resultados, ¿ya? Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, Fernanda. Chao, Belén. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Que esté bien, Inge. Hasta luego. Chao, nos vemos, Judy.